Nunca imaginé que las palabras que más me lastimarían en mi vida no vendrían de una pelea, ni de un insulto dicho en un momento de rabia. Vendrían de una conversación tranquila, un martes por la noche, mientras yo lavaba los trastes después de cenar, y ella estaba sentada en la sala con su teléfono, hablando con esa seguridad fría, que a veces me hacía sentir que yo era el único que no entendía nada. El matrimonio, dijo sin voltear a verme, no es más que esclavitud moderna disfrazada de amor. Yo seguí tallando el sartén. No dije nada, pero algo se rompió en ese momento silenciosamente, como se rompe el hielo por debajo cuando no ves las grietas hasta que ya es demasiado tarde. Esta es una historia ficticia inspirada en situaciones que muchas personas experimentan en sus relaciones. Los nombres y detalles han sido modificados. Esta narrativa no representa a personas específicas. Tengo 52 años. Nací en Guadalajara, en una familia de clase trabajadora donde el respeto y el compromiso no eran palabras vacías. Eran la manera en que mi padre llegaba a casa todos los días a las 7 de la noche. La manera en que mi madre nunca dejó que faltara un plato de frijoles en la mesa, aunque a veces el dinero escaseara. Crecí creyendo que el matrimonio era exactamente eso. Un acuerdo de dos personas que deciden construir algo juntas, con sus manos, con su tiempo, con su esfuerzo. Me casé con ella, con mi esposa, hace 18 años, en una pequeña ceremonia en el patio de la casa de mis suegros, en la colonia Chapalita. Ella tenía 30 años entonces. Yo, 34. Nos habíamos conocido en una empresa de seguros donde los dos trabajábamos. Ella en el área administrativa, yo como asesor comercial. Desde el principio, me llamó la atención su carácter. Era inteligente, directa, no se andaba con rodeos. En aquel entonces yo pensé que eso era una virtud, y lo era. El problema es que con el tiempo esa misma directez se fue convirtiendo en algo distinto, en una especie de desprecio disfrazado de filosofía. Los primeros años fueron buenos, no perfectos, ningún matrimonio lo es, pero sí genuinos. Ella siguió trabajando después de la boda, cosa que a mí me parecía completamente normal y necesaria. Yo también trabajaba, y entre los dos logramos estabilizarnos. Primero un departamento rentado en la zona rosa, luego la compra de un inmueble pequeño pero propio en Zapopan. Tuvimos a nuestro hijo, Emilio, y durante unos años, la vida tuvo ese peso específico de las cosas que valen la pena. Cansancio real, pero también satisfacción real. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar. Creo que fue gradual, como suelen ser las cosas que uno no quiere ver. Empezó con pequeñas frases. Estoy harta de hacer todo aquí. Luego, siento que mi vida se detuvo cuando me casé. Después, mis amigas que no tienen pareja son más libres que yo. Yo escuchaba, intentaba entender, a veces le preguntaba qué necesitaba cambiar, qué podíamos hacer diferente. Ella nunca daba una respuesta concreta, solo suspiraba, o cambiaba de tema, o se ponía a ver su teléfono. En ese tiempo ella había empezado a seguir en redes sociales a varias personas, mujeres principalmente, que hablaban de lo que llamaban liberación femenina financiera y salir del sistema del matrimonio patriarcal. No tengo nada en contra de que una persona tenga sus ideas, pero noté que esas ideas fueron llegando a nuestra mesa, a nuestras discusiones, a la manera en que empezó a mirarme, ya no como su compañero, sino como su obstáculo. Si están escuchando esto y sienten que algo de lo que cuento les suena familiar, suscríbanse a Casos de la Vida, narrado, y activen la campanita para no perderse ningún caso. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan. Son muchos los que han vivido algo parecido, y aquí encontrarán historias que no se cuentan en ningún otro lado. El asunto del dinero empezó a volverse tenso aproximadamente 4 años antes de que todo explotara. Hasta ese momento, nuestra economía funcionaba de manera tradicional pero justa. Los dos aportábamos al gasto familiar, yo un poco más porque ganaba algo más, y manejábamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa.
Ella tenía su cuenta personal para lo suyo, yo la mía para lo mío. Nada extraordinario. Pero entonces ella consiguió un ascenso importante en una empresa de logística donde llevaba varios años. Su sueldo se duplicó prácticamente de un día para otro. Yo me alegré de verdad. Me parecía justo y merecido. Ella era buena en su trabajo, lo sabía, y lo celebramos con una cena en un restaurante de Providencia que a ella le gustaba mucho. Lo que no esperaba era lo que vino después. A los 2 meses del ascenso, me dijo que quería renegociar cómo manejábamos los gastos de la casa. Cada quien paga lo suyo, me dijo una noche. Mitad y mitad, así somos iguales. Le expliqué que no me parecía mal en principio, pero que había que considerar que Emilio estaba por entrar a la preparatoria y los gastos iban a aumentar. Que yo en ese momento estaba en una racha difícil en mi trabajo, porque habíamos perdido un cliente importante, y que quizá podíamos esperar un momento más estable para reorganizar todo. Siempre hay una excusa, me dijo. Siempre es el momento malo. Eso es exactamente lo que yo decía. El matrimonio es una trampa para la mujer. Me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora creo que era la primera señal real de que ya no estábamos en el mismo proyecto. Acepté el cambio, mitad y mitad. Yo seguí cubriendo mi parte, y durante un tiempo las cosas funcionaron mecánicamente. Pagábamos, vivíamos, coexistíamos. Pero el clima en la casa era diferente. Ella empezó a llegar tarde con más frecuencia. Fines de semana con amigas. Viajes de trabajo que a veces se extendían un día más de lo necesario. No acusé nada. No tenía pruebas de nada. Pero el silencio entre nosotros se había vuelto de un tipo distinto. Ya no era el silencio cómodo de 2 personas que se conocen bien. Era el silencio de alguien que ya tomó una decisión y no sabe todavía cómo decirla. Fue Emilio, mi hijo, que para entonces tenía 16 años, quien me dijo algo que me sacudió. Una tarde que los dos estábamos solos en casa, comiendo unos tacos de canasta que había comprado en el puesto de la esquina, me preguntó sin rodeos: «Papá, ¿tú y mamá están bien?» Le dije que sí, que teníamos nuestras diferencias como todos los matrimonios. Me miró de la manera en que lo miran los hijos cuando ya saben más de lo que uno cree. «Es que la escuché hablar con la tía Lorena», me dijo. Dijo que ya estaba buscando departamento. Me quedé con el taco a la mitad del camino. No lo comí. Lo dejé en el plato y miré la pared de la cocina durante lo que me pareció un minuto entero, aunque seguramente fueron solo unos segundos. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?», le pregunté. «Sí, papá. Lo siento. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala viendo el techo, escuchando el ruido lejano del tráfico en la avenida, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Repasé los últimos años, los últimos meses. Intenté ser honesto conmigo mismo. ¿Había fallado en algo? ¿Había descuidado la relación? ¿Había momentos en que pude haber hecho más? Sí, claro. Ningún ser humano es perfecto. Pero también sabía con certeza que yo había intentado, que había preguntado, que había escuchado, que había cedido en muchas cosas, y que la distancia que existía entre nosotros no era consecuencia de mi abandono, sino de una decisión que ella había tomado en algún momento sin decírmela. Al día siguiente, antes de que ella llegara del trabajo, llamé a un abogado. No para atacarla, sino para entender en qué posición estaba yo. Lo que el licenciado me explicó fue revelador. Nos habíamos casado bajo el régimen de sociedad conyugal, bienes mancomunados, que era lo más común cuando nos casamos, especialmente en Jalisco. Eso significaba que todo lo adquirido durante el matrimonio, en principio, nos pertenecía a los dos por igual. La casa de Zapopan, los ahorros conjuntos, los bienes que habíamos acumulado juntos. Pero también significaba que si ella había estado moviendo dinero, abriendo cuentas separadas, o tomando decisiones financieras individuales durante este periodo, eso podía tener implicaciones importantes. Le pregunté al abogado qué debía hacer. Me dijo que lo primero era documentar,
reunir estados de cuenta, escrituras, comprobantes de pago, todo lo que tuviera de los últimos años, y que no tomara decisiones apresuradas. El que se mueve primero no siempre gana, me dijo. Pero el que documenta bien, casi siempre sale mejor. Esas palabras se quedaron conmigo. Esa misma semana, con una calma que yo mismo no entendía de dónde me salía, empecé a revisar. Saqué copias de las escrituras de la casa. Revisé los estados de cuenta conjuntos. Noté algo interesante. En los últimos 8 meses, los depósitos que ella hacía a la cuenta conjunta habían ido disminuyendo progresivamente, hasta quedar en la cantidad mínima acordada. El resto de su sueldo, que yo sabía que era considerable desde su ascenso, estaba yendo a algún otro lado. No era un delito. Tenía derecho a manejar su dinero, pero era una señal clara de que llevaba tiempo preparándose para algo. La conversación que yo temía llegó un viernes por la noche, 3 semanas después. Emilio estaba en casa de un amigo. Ella llegó con esa expresión de quien ya ensayó lo que va a decir. Se sentó frente a mí en la sala. Puso las manos sobre las rodillas. Y me dijo, «Necesito que hablemos. Creo que los dos sabemos que esto ya no funciona». No la interrumpí. La dejé hablar. Me dijo que se sentía atrapada, que el matrimonio la había limitado, que tenía proyectos personales que no había podido desarrollar, porque el peso del hogar siempre caía sobre ella. Esto último me costó un esfuerzo enorme no contradecirlo, pero me contuve. Me dijo que ya tenía contemplado un lugar donde vivir, que quería el divorcio de mutuo acuerdo, y que pensaba que lo mejor era resolver todo de manera civilizada. Cuando terminó, le hice solo una pregunta. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» Hubo una pausa. «Varios meses», dijo. «¿Y el dinero que dejaste de depositar a la cuenta conjunta?» Otra pausa, esta más larga. «Estaba ahorrando para poder sostenerme sola. No hice nada malo». «No te dije que lo hicieras», respondí. «Solo quería que fueras honesta». Se quedó callada, y en ese silencio yo entendí que la conversación que estábamos teniendo no era el inicio de algo, sino el final de un proceso que ella ya había completado mucho antes de que yo lo supiera. Le dije que me daba unos días para pensar, que no iba a afirmar nada sin antes hablar con mi abogado, que quería que las cosas se resolvieran de manera justa, pero que justo no significaba lo mismo para los dos, y que prefería que eso lo determinaran personas con conocimiento legal. Ella no esperaba esa respuesta. Creo que esperaba que yo llorara, o que me enojara, o que le suplicara. No hice ninguna de las 3 cosas. La miré con toda la tranquilidad que pude reunir, y le dije, «Está bien. Vamos a hacer esto bien». Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Seguimos viviendo en la misma casa mientras se resolvían los trámites legales, cada uno en su espacio, con una cortesía fría que a veces era más dolorosa que cualquier pelea abierta. Emilio lo tomó mejor de lo que yo esperaba, o al menos así lo aparentó, que a veces es lo mismo. Le expliqué todo con honestidad, dentro de lo que un padre puede explicarle a un hijo de 16 años. Le dije que los dos lo queríamos, que eso no iba a cambiar, y que lo que estaba pasando entre su madre y yo era un asunto de adultos que no tenía nada que ver con él. Él me abrazó. Fue uno de los abrazos más honestos que he recibido en mi vida. En el proceso legal las cosas tomaron un rumbo que ella claramente no había anticipado del todo. La casa de Zapopan, que valía considerablemente más de lo que habíamos pagado por ella gracias a la plusvalía de los años, debía repartirse de acuerdo con el régimen de sociedad conyugal. Ella quería quedarse con la casa y compensarme económicamente. Mi abogado revisó los números y determinó que la compensación que ella ofrecía estaba por debajo del valor real del inmueble. Se contrató un avalúo independiente. Los números no le favorecieron. Déjenme preguntarles algo a quienes nos están escuchando. Si conocen a alguien que está atravesando una situación parecida, una relación donde el dinero se ha convertido en un campo de batalla, compartan esta historia con esa persona.
A veces saber que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante hace toda la diferencia. Y déjenos en los comentarios qué harían ustedes en una situación así. Hay algo que nadie te dice sobre el divorcio, que los momentos más difíciles no son los legales ni los financieros, son los pequeños. El día que empacas la ropa de alguien que conociste hace casi 20 años y la metes en cajas. El momento en que quitas una foto de la pared y ves el rectángulo más claro en la pintura que quedó detrás. La primera vez que llegas a una casa que es solo tuya, y el silencio tiene un sonido completamente diferente al que tenía antes. Yo tuve esos momentos. Los atravesé. Pero también tuve otros. El día que firmamos los papeles del divorcio, en una notaría de la colonia americana, yo llegué 10 minutos antes. Me senté en la sala de espera y tomé un café que me ofreció la secretaria. Era café de olla, de esos que a veces te saben diferente según el día. Ese día me supo bien. Cuando ella entró, se veía cansada. No lo digo con malicia. Lo digo como una observación. El proceso había sido más largo y más costoso de lo que seguramente planeó. El departamento que había rentado para ella sola tenía un costo mensual que, sumado a todos los gastos que antes compartíamos, resultó ser considerablemente más pesado de lo que anticipó. Me enteré por Emilio. No porque yo le preguntara, sino porque él me lo contó espontáneamente, que ella había tenido que pedir un préstamo para cubrir los primeros meses. La liberación, resulta, tenía un precio de lista bastante alto. No me alegré de eso. Y esto es importante que lo entiendan. No hubo en mí ninguna satisfacción maliciosa por sus dificultades. Lo que sentí fue algo más complejo. Una especie de tristeza lúcida. La tristeza de ver que una persona que estuvo cerca de ti durante tanto tiempo tomó decisiones basadas en una idea romántica de la libertad, sin calcular bien lo que esa libertad realmente cuesta cuando la realidad te presenta la factura. Firmamos. Nos dimos la mano. Ella me dijo, gracias por no hacer esto más difícil de lo que fue. Yo le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Y lo decía en serio. Pasaron varios meses. Me reorganicé. Primero, lo práctico, con mi parte de la venta de la casa, porque al final se determinó que lo más justo era vender y dividir. Pude comprar un departamento más pequeño pero completamente mío, en una unidad habitacional cercana al trabajo, en Guadalajara. Segundo piso, con una pequeña terraza donde puse unas macetas. No es gran cosa, pero es mío de una manera que la casa anterior, a pesar de los papeles, nunca terminó de sentirse. Lo económico era manejable. Lo emocional tomó más tiempo. Hay una cosa que aprendí en esos meses que vale más que cualquier consejo que alguien me hubiera podido dar. El dolor de una pérdida no se cura ignorándolo, ni acelerándolo. Se cura atravesándolo con honestidad. Yo me permití estar triste. Me permití enojarme también, aunque procuré no hacerlo frente a Emilio. Me permití las noches difíciles y los domingos silenciosos. Y poco a poco, sin que me diera cuenta de un momento preciso, las cosas empezaron a pesar menos. Emilio venía a verme cada semana. A veces se quedaba a dormir. Cocinábamos juntos. Yo nunca fui gran cocinero, pero aprendí a hacer un arroz rojo decente y un caldo de res que le gustaba. Esas tardes de sábado, con la tele de fondo y los dos en la cocina, fueron el ancla más importante que tuve durante todo ese periodo. Unos 12 meses después del divorcio, me llegó una noticia a través de Emilio que no esperaba. Mi ex esposa había renunciado a su trabajo. No porque quisiera. Había habido una reestructura en la empresa, y su posición fue de las que se eliminaron. De un día para otro, la columna financiera sobre la que había construido su idea de independencia se derrumbó. El sueldo que le había dado la confianza de replantearlo todo, de declarar que el matrimonio era una trampa, de reorganizar su vida entera alrededor de su autonomía económica, ese sueldo desapareció. No lo supe de manera directa. Emilio me lo contó con esa mezcla de preocupación y torpeza con que los hijos de padres separados
navegan entre dos mundos. ¿Está bien tu mamá?, le pregunté. Está buscando trabajo, me dijo. Está un poco estresada. ¿Necesita algo? Me miró sorprendido. ¿Le ofrecerías ayuda? Si la necesita, sí. Hubo un silencio. No creo que la acepte, dijo al final. Probablemente no, concordé. Pero la oferta está. Emilio me abrazó de nuevo. Ese muchacho tiene una manera de abrazar que te dice más que cualquier conversación larga. No volví a hablar con ella directamente durante mucho tiempo. No había necesidad ni había deseo de hacerlo. Pero hay una conversación que sí tuve, y que creo que fue la más importante de todo este capítulo de mi vida. Fue con mi madre en Guadalajara una tarde que fui a visitarla. Ella tiene 74 años, es viuda desde hace 11, y tiene esa sabiduría sin adornos de la gente que ha vivido de verdad. Le conté todo. Le conté las frases sobre la esclavitud moderna, el manejo del dinero, el departamento que ella rentó, la pérdida del trabajo. Mi madre me escuchó sin interrumpirme, como siempre ha hecho, con las manos sobre el delantal y los ojos fijos en mí. Cuando terminé, me dijo algo que no olvidaré. Mijo, la libertad que no incluye responsabilidad no es libertad, es capricho, y el capricho siempre cobra. No lo dijo con rencor hacia mi ex esposa, lo dijo con esa serenidad de quien ha visto suficientes cosas para saber que la vida tiene su propia manera de enseñar las lecciones que uno no quiso aprender de otra forma. Tomé un atole con ella esa tarde, sentado en la cocina de la casa donde crecí, y sentí algo que tardé un momento en identificar: alivio. No el alivio superficial de que algo terminó, sino el alivio profundo de saber que seguía siendo yo. Que todo lo que había vivido no me había cambiado en lo fundamental, que todavía podía sentarme en esa cocina con mi madre, y que el mundo tenía sentido. Hoy han pasado poco más de 2 años desde el divorcio. Trabajo en la misma empresa, aunque en una posición diferente que me ha ido mejor económicamente. Emilio está en su primer año de universidad estudiando ingeniería civil. Lleva los números igual que su madre, la verdad, y me alegra que así sea. Viene a verme los fines de semana que puede. La semana pasada llegó con una muchacha que, según él, solo es amiga. Cosa que yo fingí creer completamente, porque así funciona el protocolo entre padres e hijos de 18 años. Yo estoy solo, pero no me siento solo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que no entendí hasta que las viví. De mi ex esposa sé lo básico, lo que Emilio me cuenta sin que yo le pregunte. Encontró trabajo nuevo, más sencillo que el anterior pero estable. Sigue viviendo en su departamento, no sé si es feliz. Espero que sí. No lo digo por obligación moral ni por aparentar generosidad. Lo digo porque la gente que carga rencores durante años termina cargándolos solos, y yo no quiero ese peso. Hubo un momento, en los meses más duros del proceso, en que yo me pregunté si había hecho algo mal, si debía haber peleado más o menos, si debía haber dicho ciertas cosas antes o guardado silencio en otras. Esas preguntas no tienen respuesta útil. Son el tipo de preguntas que te haces cuando todavía estás en medio del dolor y necesitas entender algo que quizás no tiene una explicación ordenada. Lo que sí tengo claro es esto. Yo no me casé con una esclava. Me casé con una compañera, con plena voluntad de los dos, en un patio de Chapalita con tacos de birria y música norteña, y los ojos llenos de algo que en ese momento los dos llamábamos futuro. Lo que pasó después no borró eso. Lo que pasó después fue simplemente lo que pasó después. La vida, con toda su complejidad, con todas sus decepciones, con todas sus enseñanzas. La libertad que ella buscaba, yo la respeto, de verdad. Pero la libertad que encontró no vino sin costo. Ninguna libertad real viene sin costo. Lo que ella llamaba esclavitud, compartir una vida, responsabilidades, un techo, un hijo, era en realidad la red que la sostenía cuando el mundo de afuera empezó a tambalearse. Y cuando decidió cortar esa red, lo que vino no fue vuelo.
Fue caída. No catastrófica, no definitiva. Ella salió adelante, y me alegra. Pero sí una caída que le enseñó, supongo, que la independencia real no se construye declarándola en voz alta. Se construye todos los días con trabajo, con cálculo, con honestidad sobre las propias limitaciones. Yo aprendí otras cosas. Aprendí que a veces la persona que está junto a ti en la cama por la noche puede estar, en su cabeza, a kilómetros de distancia. Aprendí que los signos siempre estuvieron ahí, y que no verlos no es ingenuidad, sino confianza mal depositada. Aprendí que hay dignidad en no suplicar, en no perseguir, en dejar ir a quien ya se fue aunque todavía esté frente a ti. Y aprendí que reconstruirse después de una pérdida grande no es un acto heroico ni dramático. Es simplemente levantarse, un día tras otro, hasta que un día te das cuenta de que el peso ya no está. Si están escuchando esto y están en medio de algo parecido, una relación que se ha vuelto desigual, un compañero o compañera que habla de libertad mientras drena lo que construyeron juntos, una sensación de que el terreno se mueve bajo tus pies sin que nadie te haya avisado. Quiero decirles algo que a mí me hubiera ayudado a escuchar antes. No están solos. Lo que sienten es real. El dolor es real. La confusión es real. Y también es real que del otro lado de esto hay una vida que todavía puede ser buena, distinta, pero buena. Ni modo. Así es la vida a veces. Lo importante es lo que uno hace con lo que le toca. Échale ganas.